Vihino Hamadonai Elohenu Alenu Mahaseyadenu Konena Alenu Mahaseyadenu Konene. Vamos a ver hoy el profeta Mijá. En español lo llaman Miqueas. El profeta Mijá vivió durante los reinados de Yotam, Ahaz y Hizkiyahu, que eran reyes de Yehudá. Por lo tanto, era contemporáneo del profeta Oseas y Amós. El profeta Jeremías, lo menciona en una de sus profecías, el capítulo 26, versículo 18. Esta misma profecía se encuentra en el libro de Mijá, también el capítulo 3. El periodo comprendido entre el año 720 y 705 antes de la era actual fue muy rico en acontecimientos políticos, de cambios trascendentales. En general, el ambiente estaba cargado de explosivo de cambio. Había muchas intrigas. Los pequeños reinos del Medio Oriente, especialmente el de Yehudá, era siempre la piedra de choque entre Asiria y Egipto, entre los dos grandes imperios que estaban en continua guerra por el dominio del mundo de entonces. Casi todos los pequeños países mediterráneos estaban bajo la influencia política siria. Jerusalén, como capital del reino más importante de los pequeños estados vecinos, se había convertido en un centro de intrigas políticas. Los dirigentes del pueblo estaban divididos en dos facciones, una pro-asiria y la otra pro-egipcia, empeñándose cada una de ellas en influir sobre el consejo real de Hizkiyahu. En el año 713 antes de la era común, se produjo una rebelión en Ashdod, ciudad que en ese momento estaba bajo dominio filisteo. Sargón, el rey de Asiria, intervino con su ejército, aplastó la revolución y destruyó casi todas las ciudades filisteas. Yehudá se salvó por milagro gracias al profeta Isaías, Yeshayá, quien había aconsejado a su pueblo no intervenir en la rebelión. En el año 705 ante la era común, cuando muere el rey Sargón, el rey de Asiria, se inició una nueva sublevación en la que participaron casi todos los pueblos del gran imperio asirio. El partido pro-egipcio de Jerusalén creyó entonces que el momento era oportuno para sacudir el yugo asirio y presionó a Hizkiyahu para que se pusiera al frente. Así, el rey Hizkiyahu pudiera enarbolar la insurrección de los pueblos mediterráneos, pero en ese entonces Sanherib acudió al frente de un poderoso ejército y ahogó, destruyó, no dejó respirar a los insurrectos en un mar de sangre. Y en 701, en ese año, comienza a aproximarse a Jerusalén. En su paso, destruye 46 ciudades, lleva a todos sus habitantes al exilio. Jerusalén está amenazada. Entonces el profeta Mijá
empieza a lamentarse. Por eso dice, por tanto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré gemido como de chacales, y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa, que llegó hasta Yehudá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Para entonces la situación material y económica de Yehudá se parecía a la del reino de Efraín en víspera de su desaparición. La misma vida de placeres y de lujo exagerado, de libertinaje y corrupción en las altas esferas del pueblo, como consecuencia de la enorme riqueza que había surgido durante el reinado de Uziao. Después de la conquista del puerto de Eilat en el Mar Rojo, estas riquezas, que cayó principalmente en manos de la clase aristocrática, hizo aumentar la ambición de reunir fortunas exageradas y querían lograr el propósito con abusos, explotando a los obreros asalariados y a los campesinos. La corrupción se extendió en todas las clases de la sociedad. El contacto continuo con la cultura siria y egipcia, esa asimilación del pueblo de Yehudá, sobre todo de los aristócratas, con esas relaciones comerciales y políticas, provocó un cambio de valores en todos los ideales de la vida de Yehudá. Ese beneficio material y la ambición de hacer fortuna ocuparon el lugar de los ideales éticos y espirituales del pueblo de Israel. Los antiguos ideales hebreos, la sencillez, la simplicidad de la vida en sociedad desaparecieron. Primero, en las altas esferas de la sociedad y luego en casi todo el pueblo en general. Es en este momento de crisis espiritual cuando se hace oír la voz potente de nuestro profeta Mija. Mija era originario de Maresha, que se encuentra en los montes de Yehudá. Era una región fértil, de hermosos paisajes, de pastoreo. Su población estaba formada por pastores y labriegos, cuya vida compartía nuestra profeta. Mija fue contemporáneo con Isaías, Yeshayá, pero mientras éste pertenecía a una familia destacada, Mija era descendiente de una familia de aldeanos. Yeshayá intervenía en los trascendentales problemas de política. Mija se interesaba particularmente por la situación intolerable de las clases menos afortunadas del pueblo, que eran explotadas despiadadamente. Característico de Mija es que al hablar de la gente modesta, jamás empleó las expresiones pobres, míseros, indigentes, sino el de mi pueblo, es decir, el pueblo de Hashem. El aldeano Mija estaba dotado de lucidez mental y profundidad de pensamiento. Conocía íntimamente la vida difícil del campesino y participaba de su situación apremiante. Se indignaba de las injusticias cometidas por los más pudientes, los dueños de tierras. Mija era el defensor de los pobres. Era firme y decidido en su lucha tenaz por el triunfo del derecho y la justicia. En tiempos del rey Hizquiyao,
empezó a predicar impresionantemente y Hizquiyau se vio obligado a cambiar de política y en cierta ocasión, Yermiyahu, el profeta Jeremías, hallándose en un aprieto, recurrió a su recuerdo como argumento defensivo. Mijá sentía que el espíritu de Hashem llenaba toda su existencia y se debía levantar su voz potente contra los abusos de su pueblo. Sabe que esa es la voz de la justicia y la verdad, que nace de lo más profundo de su alma, de los suspiros de los explotados y en las lágrimas de los indefensos. Escucha la voz de Dios que le ordena, ve y profetiza. Mijá no inicia un nuevo periodo en la historia de la profecía de Israel. No descubre nuevas verdades. Repite en principio los mismos conceptos éticos de los que le precedieron, pero pese a ello, no es un simple discípulo imitador de sus maestros. Sus conceptos nacen de lo más profundo de su ser. Él pone su sello particular. Él es un profeta especial en Yehudá. Se inició en una época semejante a la de Amós en el reino de Efraín de Israel. Mijá repite casi los mismos reproches de su maestro Yeshayá, Isaías, pero en estilo más sencillo, más natural y a veces hasta más vigoroso. En ese momento estaba el culto de los sacrificios, de las ofrendas, muy arraigado en el pueblo. Mijá, igual que los otros profetas, no le da importancia al culto. Y aquí hay una polémica entre el profeta y el hombre del pueblo. Dice así, ¿con qué yo voy a prevender, voy a llamar la atención de Hashem? ¿Con qué yo voy a adorar al alto Dios? ¿Acaso voy a venir con él, con ofrendas, con becerros de un año? ¿Acaso Dios se va a agradar millares de carneros o 10,000 arroyos de aceite que yo lleve, mucho, mucho? ¿Eso va a agradar a Dios? ¿Acaso podré ofrecer mi primogénito, el fruto de mi vientre, por el pecado de mi alma? Y él mismo responde, mira, oh hombre, le llama al pueblo persona, Dios te ha declarado que sea que es lo bueno, qué es lo que te pide a ti de Hashem. Dice solamente hacer juicio, ser recto, amar la misericordia. Entonces dice, mira persona, mira tu pueblo, mira tú cada ciudadano. Dios te ha declarado qué es lo bueno. ¿Y qué es lo que pide de ti Hashem? Solamente que seas una persona justa, que ames la misericordia y humillarte tú para andar con tu Dios. Quiere decir, dejar de lado tu voluntad y aferrarse a la voluntad de Hashem. Con estas palabras, Mijá sintetiza toda la profecía, resume todas las exigencias y reúne la moral con la piedad, los deberes de la persona para con su Dios y para con sus semejantes. Baruch Hashem Leolam.
Amén, ve amén.